Antes de morir, Pedro Infante nombró a los 6 cantantes que más odia. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás de las sonrisas de los grandes ídolos? No hablo de carteles en las paredes ni de discos de oro. Hablo de hombres con voces poderosas y corazones aún más grandes. Pero también eran fieros, con una sonrisa frente al micrófono y cuchillos invisibles acechando detrás del escenario. Eran artistas, sí, pero también rivales. Y algunos, simplemente, imposibles de amar. Pedro Infante lo supo, y lo sufrió. En silencio, hasta ahora. Décadas después de su trágica muerte en 1957, han salido a la luz grabaciones inéditas. En ellas, el ícono máximo de la música ranchera confiesa lo que nunca se atrevió a decir en público, los nombres de 6 cantantes que lo hirieron, lo desilusionaron o lo enfrentaron sin piedad. No es odio, su voz quebrada confiesa, es decepción envuelta en aplausos. Esa frase encierra una vida de éxitos, pero también de traiciones. Pedro Infante, conocido por su humildad, su carisma de galán y esa voz que hizo temblar a todo México, carga con más batallas de las que cantó. Hoy, por primera vez, el charro eterno deja el sombrero a un lado y, con palabras afiladas, revela lo que realmente pensaba de sus colegas. ¿Quieres descubrir quiénes fueron esos 6 hombres que marcaron para siempre a Pedro Infante? Acompáñame y déjate llevar por esta historia llena de misterio, pasión y verdad. Jorge Negrete. ¿Quién fue realmente Jorge Negrete, el charro cantor que no solo fue rival, sino también el más respetado, en una batalla silenciosa contra una leyenda de México? Si Pedro Infante era el corazón del pueblo, Jorge era la voz del poder, el rostro altivo de una élite artística que Pedro nunca terminó de conquistar. Se admiraban, sí, pero también se rechazaban con la misma pasión con la que interpretaban un bolero. Todo comenzó en 1943, cuando la radio mexicana, casi sin querer, los enfrentó. Pedro con Nocturnal, Jorge con México lindo y querido. 2 estilos, 2 formas opuestas de cantar al país y 2 egos en ascenso. Imparable. Por años las comparaciones fueron inevitables y dolorosas. La prensa lo alimentaba sin descanso. ¿Quién era él? ¿Verdadero ídolo nacional? Cada portada de revista era un juicio y cada concierto una batalla invisible. Pero lo que más dolía no era el éxito del otro, sino ese desprecio disfrazado de cortesía. En 1948, en una gala en Bellas Artes, Pedro intentó acercarse a Negrete para felicitarlo por su actuación. Él apenas le estrechó la mano, sin mirarlo a los ojos, y dijo en voz suficientemente alta para que todos escucharan: el cine mexicano necesita más disciplina y menos sonrisitas. Pedro no respondió, pero esas palabras se quedaron como una espina clavada en su alma. En 1952, el conflicto subió otro peldaño. Compartieron cartel en un evento benéfico en Guadalajara. Los organizadores propusieron que cantaran juntos, copa tras copa. Pero Jorge se negó rotundamente: no comparto escenario con imitadores, soltó con contundencia. Años más tarde, Infante confesó en privado que ese comentario le rompió algo por dentro. Yo no quería ser él, solo quería cantar a mi manera. Lo irónico es que, tras la muerte de Jorge Negrete en 1953, Pedro fue uno de los primeros en llegar a su velorio. Llevó flores blancas y cantó Amorcito Corazón en voz baja, casi temblando de emoción. Pero cuentan los rumores que, al salir del panteón, le dijo a un amigo: ahora sí, México tiene un solo charro. Fue alivio y dolor al mismo tiempo. Jorge Negrete era todo lo que Pedro aspiraba a ser, y todo lo que nunca quiso imitar. Por eso lo amó, por eso lo odió, y por eso, al final de su vida, cuando nadie lo escuchaba más que un magnetófono, confesó con valentía: nunca fuimos amigos. Fuimos 2 sombras buscando la misma luz. ¿Crees que la verdadera grandeza está en la luz o en la sombra que se proyecta junto a ella? Pedro Vargas. Para el público, Pedro Vargas era sinónimo de elegancia y respeto, el tenor de las Américas con una voz celestial y un carácter de hierro. Pero para Pedro Infante, Vargas representaba algo más complejo, un símbolo de la rigidez de ese antiguo orden musical que miraba con desdén a los ídolos nacidos del barrio y que nunca logró dominar del todo.
Su primer encuentro fue en 1944, en los pasillos de la Kisieyú. Infante, con apenas 27 años, escuchó a Vargas ensayar un aria de Rigoletto. Quedó fascinado, pero también intimidado. Este sí canta de verdad, murmuró para sí. Al salir, intentó saludarlo, pero Vargas respondió con un seco, mucho gusto, sin detenerse. No fue grosero, solo indiferente. Con el tiempo, esa distancia se volvió una costumbre. En cada premiación y evento oficial, Vargas ocupaba la primera fila mientras Infante, querido por el pueblo, era visto como el actor que canta en espacios más humildes. En 1950, durante una cena privada, Infante interpretó una ranchera de Solamente una vez, y al terminar, Vargas aplaudió con los dedos, sin abrir las palmas, y soltó: curiosa interpretación. No es bolero, no es ranchera, es Pedro. Esa frase se convirtió en un rumor que circuló rápido en el gremio, y Infante nunca la olvidó. ¿Por qué no podía simplemente disfrutar de una canción? Se preguntaba en una entrevista, diciendo: hoy no todos tenemos que cantar. Como si estuviéramos en la ópera. El golpe más fuerte llegó en 1955, en una entrevista radial, cuando Vargas expresó que la nueva generación de cantantes tenían mucho carisma, pero poco rigor vocal. La frase fue un dardo claro a Pedro. Años después, Infante confesaría a su amigo Luis Aguilar: a Vargas le duele que yo cante con el corazón, no con la garganta. Nunca discutieron públicamente, pero la frialdad en su relación era evidente. En fotografías, nunca estaban juntos, y en las fiestas del gremio, Vargas se retiraba temprano si sabía que Pedro llegaría. En una cinta privada recuperada en 1987, Infante expresó: Pedro Vargas canta como los ángeles, pero habla como un juez. Una admisión que mostraba cuánto lo respetaba, pero también cuánto le incomodaba su perfección inalcanzable. Para Pedro Infante, cantar no era solo técnica, sino una herida abierta. Y Vargas, con su perfección inquebrantable, era él. Recordatorio permanente de una música que no perdonaba los errores ni la emoción desbordada. Luis Aguilar. El gallo Giro, el amigo que terminó convirtiéndose en un espejo roto. Para el público, eran inseparables, charros alegres. Hermanos de sombrero y revólver en tantas películas. Pero detrás de las cámaras, la realidad fue otra, un nudo de celos. Traiciones silenciosas y una competencia feroz que desgarró todo lo que alguna vez los unió. Se conocieron en 1946 durante el rodaje de El canto del gallo. Desde el primer instante, la química era innegable. Dos galanes, dos cantantes, dos jinetes natos, como si hubieran nacido sobre una silla de montar. Pero esa conexión fue también el inicio del conflicto. Uno de los dos siempre quedaba a la sombra del otro. En A toda máquina y en ¿Qué te ha dado esa mujer?, sus escenas juntos desbordaban carisma. Pero detrás del escenario, el ambiente era muy distinto. Luis Aguilar se quejaba de que Pedro Infante acaparaba los primeros planos y que los productores siempre le daban los mejores chistes. Una noche, durante una grabación, se negó a filmar hasta que el director reescribiera una escena en la que él aparecía como torpe. Yo no vine a ser el patiño de nadie, dijo. Todos entendían que hablaba de Pedro. En una entrevista para Cine Mundial, Aguilar lanzó con una sonrisa irónica: Pedro Infante es encantador, siempre que uno no tenga que compartir pantalla con él. Infante nunca respondió en público, pero en privado se dolió. Éramos dos gallos en el mismo corral, y a mí me tocó cantar más fuerte, confesó a su maquillista de confianza. Pero las tensiones no eran solo artísticas. En 1953, circularon rumores de que ambos se habían enamorado de la misma mujer, una bailarina llamada Blanquita. Nadie confirmó la historia, pero después de ese año dejaron de hablarse. Ya no iban juntos a premiaciones, ni grababan discos a dúo. El silencio se convirtió en la norma. Sin embargo, lo más doloroso para Pedro ocurrió en 1956. Durante una cena privada en casa del productor Gregorio Bachstein, un grupo de amigos compartía anécdotas de rodajes. Alguien preguntó por Pedro, y Aguilar respondió entre copas: Pedro es como el tequila. Gusta a todos, pero no todos lo toleran. Las carcajadas
Retumbaron, pero esas palabras llegaron a oídos de Pedro. Fue la última gota. Meses antes del accidente que le arrebató la vida, Pedro grabó un testimonio en cinta magnética, como si intuyera él. Final, a Luis lo quise como a un hermano, pero él no supo ver más allá de su orgullo. Se dejó ganar por la competencia y perdió al único que lo admiraba de verdad. El gallo Giro y el ídolo del pueblo, dos gigantes que podrían haber envejecido cantando juntos, pero que terminaron distantes, silenciados por algo más poderoso que el ego, el dolor de una amistad rota. Y esto no termina aquí. La lista con más personajes famosos, con historias que te sorprenderán, sigue y continúa. Porque en el mundo del espectáculo, las leyendas también tienen secretos que nunca saldrán a la luz. Si quieres descubrir más historias impactantes, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita. Quédate con nosotros porque todavía hay mucho más por revelar. ¿Estás listo para conocer los secretos ocultos de las estrellas más grandes? La historia aún continúa. Javier Solís. ¿Qué pasa cuando aparece un nuevo talento a la escena artística? La voz de Javier Solís llegó cuando Pedro Infante ya comenzaba a desvanecerse. Un heredero involuntario, un sustituto que pocos quisieron aceptar. Para muchos, Solís era el sucesor natural, la nueva alma del bolero ranchero. Pero para Pedro, esa idea era una herida abierta, no por falta de talento, sino por lo que significaba ser reemplazado antes del final. Solís comenzó a destacar con fuerza en 1955, justo cuando Pedro atravesaba una de las etapas más difíciles de su vida, presiones laborales inmensas, giras que parecían interminables y una salud emocional frágil bajo el peso del estrellato. En ese contexto, la aparición de un joven con una voz poderosa y una presencia encantadora fue recibida con recelo. ¿Quién es este muchacho que ahora canta mis canciones?, preguntó Pedro con un dejo de amargura al escuchar por la radio la canción Sombras. Lo conoció en una entrega de premios organizada por la ANDA en 1956. Solís, nervioso, se le acercó con respeto y le dijo: «Maestro, yo crecí escuchándolo». Pedro le sonrió, pero su mirada transmitía otra cosa: «Cuida tu voz, es lo único que te van a perdonar». No fue una felicitación, fue una advertencia. La industria también alimentó la tensión. Los productores comenzaron a compararlos, y columnistas como Jacobo Zabludovsky hablaban del nuevo ídolo del pueblo. Esa frase hirió a Pedro. «Nuevo. Tan pronto me bajan del caballo», dijo en confianza a su amigo Germán Valdés Tintán. Aunque nunca atacó públicamente a Solís, en privado se burlaba de su estilo. «Canta como si estuviera en misa. Siempre pidiendo perdón», solía decir, mezcla de ironía y recelo. Lo veía como demasiado melodramático, demasiado pulcro para captar la esencia salvaje de la música ranchera. En una ocasión, la disquera Pirlo intentó grabar un dueto simbólico, Pedro Infante y Javier Solís juntos en 100 años. La idea era unir al ídolo consagrado con la nueva estrella, pero Pedro se negó rotundamente: «Yo con el que me va a enterrar en ventas, no gracias». Lo más duro llegó poco antes del accidente que le quitó la vida. Pedro leyó en un periódico una encuesta: «¿A quién prefiere usted, a Pedro Infante o a Javier Solís?». Solís ganaba en él. Público joven, Infante en los mayores. Fue un golpe silencioso que no aceptó verbalizar, pero sus amigos notaron su silencio durante días. «Nos están cambiando como a discos viejos», murmuró en privado. En sus grabaciones más íntimas dejó una frase reveladora: «A ese muchacho le deseo suerte, pero ojalá nunca tenga que cargar con el peso de ser el siguiente Pedro Infante, porque eso no es una bendición, es una condena». Odiaba a Solís por ser malo, sino por ser bueno, por llegar en el momento justo en que México empezaba a imaginar un futuro sin su ídolo. Pedro, que había dado todo para no ser olvidado, no pudo evitar verlo como una amenaza envuelta en respeto. Pero aunque no lo creas, no solo fueron hombres los que compitieron con la figura del ídolo de México. Lola Beltrán. Lola es considerada la música ranchera. Una mujer que rompió barreras en un mundo dominado por hombres, con una voz capaz de llenar plazas enteras y silenciar la noche. Pero detrás de esa grandeza, para Pedro Infante, se escondía una sombra: la arrogancia.
No era su género ni su talento lo que le molestaba. Lo que realmente le quemaba era que nunca pudo compartir el escenario con alguien que no se doblegara ante él. Se cruzaron por primera vez en 1950 en un programa de televisión en vivo. Lola, una joven promesa, Pedro, el ídolo absoluto. Al terminar el show, Lola se le acercó en busca de consejo. Él sonrió y con voz suave le dijo: cantas como si desafiaras a todos. Pero añadió: a veces hay que cantar como quien se confiesa. Un elogio envuelto en crítica que Lola guardó para siempre. Con el paso de los años, Lola llegó a la cima con éxitos como Cucurucucú Paloma y Paloma Negra. Las comparaciones no tardaron en llegar. Algunos aseguraban que ella era la versión femenina de Pedro Infante, una estrella sin filtros. Y a Pedro, eso no le gustó nada. Yo no soy un molde, confesó en privado, y ella no es mi espejo. En 1954, un productor de RCA soñó con un álbum conjunto de duetos. Sería historia. Pero en el ensayo, Pedro llegó tarde, observó desde el fondo como Lola cantaba Échame a mí la culpa con pasión. Cuando terminó, aplaudió y se fue sin decir palabra. Al día siguiente canceló el proyecto, no caben dos voces grandes en él. Mismo disco, sentenció. Los rumores de tensión crecieron y en una entrevista, Lola comentó con ironía: Pedro canta con el alma, pero a veces olvida afinar el ego. Ella lanzó el dardo, pero Pedro no respondió públicamente. En grabaciones privadas dijo: Lola canta como si nadie pudiera corregirla, y eso en la música es peligroso. La rivalidad traspasó lo artístico. En 1956, en un evento del Sindicato de Músicos, Lola cantó primero y recibió ovaciones. Cuando Pedro subió al escenario, visiblemente nervioso, terminó encerrándose en su camerino. Casi una hora después salió con los ojos enrojecidos. A su guitarrista le susurró: no es odio, es impotencia. Ella no canta para el pueblo, canta para eclipsarlo. Pedro Infante, acostumbrado a ser el sol, no soportó que una estrella brillara sin pedir su permiso. Lola era la libertad femenina hecha voz, autoridad vocal e insolencia artística. Y Pedro, con todo su noble corazón, nunca aprendió a convivir con alguien que no necesitara su bendición. Tito Guízar: ¿sabías que antes de que Pedro Infante brillara, hubo otro charro que conquistó Hollywood y dejó una huella imborrable? Tito Guízar fue ese pionero, un maestro para algunos y un símbolo olvidado para otros. Pero para Pedro, Tito no era solo un rival, sino un fantasma que lo perseguía en cada aplauso, recordándole un éxito que él nunca tendría. Su historia no empezó con palabras, sino con comparaciones. A finales de los años 30, Tito ya era una figura consolidada, cantaba en la radio estadounidense, filmaba con estrellas de California y grababa en Rancho Grande el tema que redefiniría la música ranchera fuera de México. Pedro apenas comenzaba en los bares de Culiacán. Cuando Pedro alcanzó la fama en los 40, la prensa nunca dejó de recordarle que antes que él, estuvo Tito. En cada entrevista y artículo, la misma pregunta: ¿es usted el nuevo Tito Guízar? ¿Qué opina del legado de Don Tito? Pedro respondía con una sonrisa ensayada, pero por dentro ardía: ¿cuándo hablarán de mí como mío? En 1947, en una gala para celebrar el cine mexicano, Pedro era la estrella del momento y Tito el invitado de honor. En el vestíbulo del Teatro de Bellas Artes, Pedro le extendió la mano. Tito la tomó con cortesía y dijo: has llegado lejos. Espero que sepas quedarte ahí. Era un halago disfrazado de advertencia, y Pedro lo entendió. En una grabación de ensayo recuperada años después, Pedro confesó a su guitarrista: a Tito lo respeté mucho hasta que noté que nunca me vio como colega. Me veía como intruso. A pesar de sus diferencias, los productores intentaron unirlos en un filme coral de época. Tito aceptó solo si su nombre aparecía primero en los créditos. Pedro rechazó el proyecto sin dudar: no voy detrás de nadie, menos de él. Lo más duro llegó en 1955, cuando una encuesta de músicos y periodistas eligió al mejor intérprete del charro mexicano. Tito ganó por un margen estrecho. Pedro fingió indiferencia, pero ese resultado lo persiguió semanas.
En el set de Escuela de Rateros murmuraba, a veces creo que nací tarde. En sus cintas personales, Pedro se refirió a Tito con tristeza. Tito abrió la puerta, pero nunca quiso dejar a nadie más pasar, ni siquiera a quien se sacó los zapatos en la entrada. Para Pedro Infante, Tito Guízar no era solo un rival, sino una cicatriz viva. La constante prueba de que, aunque fueras él, ídolo de todo un país, siempre habría alguien que llegó primero y que no te dejaría olvidar. Pedro cantó con el corazón abierto, pero calló lo que dolía. Nunca habló de las espinas escondidas tras el telón, la competencia, la traición elegante, las sonrisas falsas en camerinos perfumados. Guardó ese silencio como quien guarda un arma, por respeto, miedo o quizás amor. Pero cuando el final se acercaba, o cuando dejó de importar lo que pensaran, decidió hablar. No fue un escándalo, sino un susurro grabado en las sombras. No buscaba venganza, sino trazar el mapa emocional de una vida marcada por la altivez, el olvido y la hipocresía. Para Pedro, el verdadero enemigo no era el talento ajeno, sino lo que ese talento revelaba en otros. Nunca los enfrentó en público, pero tampoco los perdonó. Pedro no odiaba como se espera, lo suyo era más complejo, más triste, decepción y desencanto, porque detrás del mito estaba el hombre que se sintió solo en medio de multitudes. Ni Negrete, ni Vargas, ni Lola, nadie lo llegó a entender del todo. Quizá por eso cantaba como si cada canción fuera la última carta, una súplica disfrazada de mariachi. Y por eso, al nombrar a quienes más lo lastimaron, no lo hizo con rabia, sino con una voz cansada de callar. No es odio, repetía. Es tristeza envuelta en aplausos. Hoy, al mirar atrás, surge la pregunta, ¿fue Pedro Infante un hombre terco, incapaz de compartir el centro del escenario? ¿O fue el último guardián de una autenticidad que el mundo del espectáculo ya no sabía valorar? Sea cual sea la verdad. Una cosa está clara, Pedro no murió con rencor. Murió con la dignidad intacta, con los valores de un hombre que prefirió el silencio ante la falsedad. Porque para Pedro, y para los verdaderos grandes, la música era el único lugar donde podía decir la verdad sin pedir permiso. Y su verdad, aunque dolorosa, sigue viva en cada verso y en cada nombre que al fin se atrevió a pronunciar. ¿Quiénes crees tú que fueron los cantantes que Pedro más odiaba? ¿Crees que la rivalidad en la música alimenta el talento o destruye la esencia? Déjalo en los comentarios, porque tu opinión importa. Y si te gustó este viaje al lado más oscuro de las leyendas, no olvides darle like y suscribirte para no perderte las historias que nadie se atreve a contar. Nos vemos en el próximo video, donde la verdad siempre suena más fuerte que los aplausos.